Buenos días, amanece un día despejado en Chamonix. Ahí detrás tenemos el Mont Blanc y voy a conocer una nueva ruta. De hecho, justo enfrente del Mont Blanc, en esta cara que tengo aquí detrás, y es que vamos a atravesar todo el macizo, toda la cresta de las Agujas Rojas. Es una travesía bastante famosa aquí en Chamonix y para la cual vamos a usar los medios mecánicos, ya que tengo forfait de temporada, así que nos vamos a quitar los primeros metros de desnivel con ellos y así colar más rápido a la parte salvaje. Acompáñame en esta aventura porque ya veréis que no es una ruta circular con esquí y la vuelta tiene su gracia. Todavía no me acostumbro. Hemos subido de nuevo a la parte alta de Prevent y las vistas desde allí son una pasada. Se ve el Mont Blanc, se ve todo. Mira que llevo ya varias semanas viviendo aquí, pero es que mis ojos siguen fascinándose y me gusta que sea así, que no me adapte rápido a la belleza de este sitio. Estoy disfrutando un montón. Luego te paso vídeos del día de hoy que ha sido espectacular. Venimos desde allí, hemos bajado toda esa cara norte, hemos hecho una travesía para acá y ahora estamos bajando al río Sas, que no tiene acceso desde otro lado, y de ahí subiremos en aquella dirección. Es una pasada. Que hace ya una semana de que cayó el nevazo y al día siguiente del nevazo ya se trilló todo a lo que los remontes daban acceso directo, pero hoy, 7 días después, estamos todavía esquiando buena nieve polvo, sin muchas huellas. Ahora estamos en un valle súper remoto por el que parece que hayan pasado máximo 4 personas. Y esta es la magia del esquí de montaña, que te sigue permitiendo disfrutar de todas esas condiciones de nieve y de paisajes tan impresionantes como estos, sin tener que depender tanto de ese día clave de la temporada, que es difícil pillarlo. De hecho, aquí en Chamonix hay tanto motivado que es que te haces 2 bajadas buenas y ya se trilla todo, es impresionante. Pero esta es la magia. Mirad qué valles más majestuosos se abren por toda esta zona. Estamos completamente solos en esta inmensidad en la que solo hay la huella de subida. Vamos dirección a aquel collado. Es una subida muy larga de 800 metros de desnivel. Fijaros ahí en esta ruta que es más clásica, que es la que viene desde Fleguer, llena de gente, y aquí nosotros totalmente solos. Aquí la traza me va llevando a ese estrechamiento que tendré que hacer a pateo. Se pone divertida la cosa.
y otro valle que se abre. Hasta allí abajo es donde tenemos que bajar. Fijaros qué bonito todo. La mayoría de gente sale por un collado que hay más allá. Entonces casi todo aquello estaba lleno de huellas. Pero por aquí, más pegado a la izquierda, estaba sin huellas. Y he podido hacer unos giros muy disfrutones. Pues píale de nuevo y vamos a seguir subiendo dirección el 3000. Creía que se subía continuo, pero como habéis visto, al llegar al collado ese se vuelve muy rocoso toda esa parte. Entonces era mejor colar a este lado, bajar un poquito y ahora por esta ladera subir, que además hay trazas. Así que en ese sentido voy a ir cómodo y rápido. Es impresionante en cuanto gana altura las vistas que hay. Allí tenemos al Gran Mont Blanc, todos los valles, agujas rojas. Allí al fondo se intuye Mellev. Es un paraíso esto. Sigo sin asimilar lo bonito que es esto. Cada vez que gano altura las vistas cambian. Ahora está saliendo por allí detrás el Chardonnay, el glaciar de Letour, el Agilbert. ¡Buah! Esto es único. Mirar esa cara donde da el sol, es por donde salió al otro lado. He esquiado toda esa cara norte y he remontado desde abajo del valle por aquí. Ahora estoy aquí con estas vistas increíbles, Mont Blanc, y estoy a un poco más de 300 metros de la cumbre. Vamos a meterle ritmo. Me acaba de decir Matías que justo él ha llegado al collado. Y cuanto más subo, más mejoran las vistas. Madre mía. Se ve Diente del Gigante, las grandes Horaces. ¡Buah! Brutal. Ahí está la cumbre ya. Se me ha hecho larga, lo tengo que reconocer. Pues eso que veía era una falsa cumbre. La cumbre real está allí. Voy a justo de fuerza. ¡Wow! Increíble. He estado a punto de darme la vuelta un par de veces, ¿eh? Lo tengo que reconocer. Allí está Suiza, Martigny. Por allí está Morjan, que estuve hace un par de días. Increíble, increíble el patio aquí arriba. No os penséis que voy sin casco, ¿eh? Que es que vosotros estáis en el casco. Gracias, Pablo del pasado, por levantarte un poco más temprano y preparar este delicioso sándwich. Vaya bajadón me he pegado. 1600 metros de desnivel negativo. La verdad que han habido giros muy buenos, muchas nuevas huellas, lo cual es importante. Y aquí ya estoy metido en el valle donde se cierra, en el bosque. Ahí un poco más atrás viene Matías y todavía queda el saber cómo vamos a volver a casa. Y es que estamos al lado de la frontera con Suiza ahora mismo. Lo veréis dentro de poco.
Pues esto es Chamonix, un compromiso, un equilibrio entre montaña salvaje, infraestructura y también, como veis, una gran ciudad. Ahora en Navidad plagada de gente, la verdad que parece cualquier capital europea ahora mismo, con la cantidad de personas que hay aquí por las calles principales, pero con la peculiaridad de que puedes ir andando con las botas, con los esquís al hombro, con el casco incluso puesto, y la gente no te mira ni raro. Es algo bonito de aquí. Gracias por ver el vídeo hasta el final, espero que os haya gustado esta aventura. Nos vemos pronto con más contenido. Adiós.